llevar por el sonido, por la magia de la música, con una fuerza que envuelve y junto a ti te devuelve. El Gran Musical. Temas muy interesantes en el Gran Musical. Esta es la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... Bien, aquí estamos, amigos, transmitiendo en vivo, en directo a través de FM Mundo Live en todas nuestras plataformas, redes sociales. Siempre les recuerdo que tenemos nuestro canal de YouTube también. Pueden suscribirse totalmente gratis. Es FM Mundo Live. Hoy vamos a hablar sobre el panorama electoral a menos de un mes ya. Estamos a menos de un mes de las elecciones de segunda vuelta. Nos acompaña un buen amigo de esta casa, Pedro Donoso, reconocido analista político. Pedro, bienvenido. Qué bueno tenerte acá en vivo y en directo. ¿Cómo estás? Sí, primera vez. Muchísimas gracias. Hermosos los estudios. Gracias por la invitación. A ti por acompañarnos, Pedro. Bueno, ¿cómo ves las cosas? Estamos, como decía, a menos de un mes, ya no falta nada. Digamos, no falta nada, pero la primera vuelta nos enseñó que faltando nada puede faltar todo, ¿no? Creo que hay niveles ahorita de indecisión. Por ejemplo, yo voy a nombrar los datos de Click Report, por ejemplo, ¿no? Un 32.34% hasta el 6 de septiembre nos manifiestan que aún no saben por quién votar. Por ejemplo, el voto nulo y blanco es alto medianamente, ¿no es cierto? Nulo 12.52, blanco 4.48, es decir... Creo que aún falta... Hay muchos indecisos todavía. La indecisión es alta, digamos, ¿no? Entonces, cuando la indecisión es alta y cuando tienes otros electores en donde hay que regresar a ver, creo que uno no puede concluir absolutamente nada, ¿no? No hay que cometer el error de la primera vuelta de creer que ya todo está dicho y que a las 2 semanas cualquier hecho de cualquier índole, digamos, cambia el resultado. Tú eres bastante escéptico con el tema de las encuestas, de estos estudios de investigación. De todas maneras, la noche de ayer se dio a conocer el de Comunicaliza, que estuvo bastante acertado en la primera vuelta con sus análisis y con sus encuestas, y según esta le dan a Daniel Noboa un 55,14% y a Luisa González un 44,86%. Según esto, habría una distancia considerable, buena, digamos, para Noboa. Todo en clave de hipótesis, digamos, ¿no? Porque nos hace falta mucha investigación, yo creo que más cualitativa que cuantitativa, primero para entender lo que sucedió y segundo para establecer escenarios de proyección. Cuando uno hace lectura proyectiva tiene que hacerlo con no tiene que hacerlo, pero nosotros lo hacemos con metodología de construcción de escenarios, ¿no? Y digamos, es más altamente probable que Daniel Noboa tenga más margen de maniobra que, digamos, Luisa González, ¿no? Entonces, si analizamos probabilidad y margen de maniobra, ¿no es cierto? Creo que es como mucho más cómodo para Daniel Noboa hacer una campaña, digamos, quizás más efectiva, ¿no es cierto? Y aunar finalmente este sentimiento de voto quizás un poco anticorreísta, ¿no es cierto? A pesar de que ese clivaje creo que aún no está o nunca ha estado en vigencia y tampoco debe estarlo en este proceso electoral. ¿Qué te parecen las dos campañas hasta el momento para esta segunda vuelta electoral? Yo personalmente las veo flojas. Es absolutamente, digamos, apático el ambiente. Nosotros consumimos mucho las encuestas de perfiles de opinión, es nuestra la encuestadora con la cual trabajan nos ustedes. Alimentamos. No trabaja con nosotros, sino que nos alimentamos información. Okay. ¿No? Digamos. Y claro, cuando yo le preguntaba, digamos, a la principal de esta firma, ella me decía, no voy a correr encuesta ahora, porque la campaña está muy apática aún. Entonces, voy a esperar un poco, ¿no es cierto? Siguiente semana, es decir, veamos cómo se desarrolla. Yo concuerdo con eso, ¿no es cierto? Es decir, aún no se mueve absolutamente nada. Los niveles de interés ciudadano son pocos. Habrá que esperar cuáles son, digamos, estos hechos detonantes, decimos nosotros. El mismo debate, que para mí, digamos, no es algo que determina, pero el postdebate sí. Pero va a ser definitivo, ¿no? El debate, yo creo que lo fue en la primera vuelta y más ahora en la segunda, ya solamente con 2 candidatos. Hay cifras que demuestran, digamos, lo contrario, por ejemplo, ¿no? El mismo Perfiles de Opinión decía que solo el 15% de sus encuestados vieron el debate, ¿verdad? Sin embargo, para mí, la victoria, digamos, de Daniel Noboa no se da en el debate, sino en la estrategia post-debate, ¿no? En posicionar mensajes, en desmitificar. Creo que ahí está, digamos, una estrategia post-evento que para mí es la clave, ¿no? Deben estar confiados también de parte y parte en lo que sucede en ese debate del 1 de octubre. Totalmente. Yo creo que el correísmo estará menos confiado, ¿no es cierto? Porque a la larga, digamos, el correísmo no logró su objetivo, que era ganar en primera vuelta, pero más interesante porque no logra ganar con holgura geográficamente donde se había ubicado. Es decir, el correísmo le apostaba geográficamente a la costa y vemos, por ejemplo, los resultados comparados con el 2021, que hay un retroceso en la costa para el correísmo y hay una victoria, digamos, interesante en la sierra, en cambio, ¿no? Eso es un tema súper interesante a analizar, ¿no? En Guayas, en Manabí, en El Oro, en Los Ríos, el correísmo se reduce un poco sus votos, no es significativo, pero es, digamos, algunos números, y sin embargo
amplía su origen de votación en Pichincha y Azuay, aunque muy poco, digamos, ¿no? Se le nota un poco preocupado al ex presidente Correa a través de sus mensajes en Twitter y en general, a todo el correísmo frente a esta segunda vuelta. Me da la impresión. Yo creo que sí, finalmente, porque para ellos nunca es buen negocio llegar a la segunda vuelta, porque es fácil, digamos, la polarización en ese sentido, ¿no? Por eso ellos buscaban ganar en la primera, claro, era su oportunidad. Evidentemente. Ahora, también están pasando muchas cosas en el Ecuador que son para mí los verdaderos electores importantes, ¿no? La guerra interfunciones no es menor finalmente que la función judicial esté en una guerra política abierta, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional, Fiscalía, Consejo de Participación Ciudadana, es decir, hay electores en donde hay que regresar a ver que creo que incluso son mucho más importantes que la campaña en sí misma, ¿no? La campaña del correísmo, ¿cómo la ves? Igual floja, digamos, ¿no? Es decir, también. mucho más territorial, sin entender lo que se está jugando ahora. Las declaraciones de Arauz siguen evidenciando que Arauz no entiende. ¿Qué le pasa al señor Arauz? Creo que no entiende la lógica de la vocería, digamos, ¿no? Es decir, una cosa es ser un técnico y otra cosa es ser un vocero. Mejor deberían decirle que se quede callado el hombre. Totalmente, o que entienda, digamos, la dinámica de la vocería, ¿no? Que creo que le cuesta muchísimo. Es decir, o tener más tino, yo creo que es importante. Tener una estrategia y una estructura de mensaje, finalmente, y ser disciplinado con esa estructura de mensaje. Muchas veces creemos que la vocería es un ejercicio de creatividad. No, la vocería es un ejercicio de disciplina. Hay que repetir la estructura de la caja de mensajes, que es la metodología que nosotros utilizamos para posicionar mensajes, pero sobre todo para desmitificar, ¿no? Ahora, la candidata a la vicepresidencia de Noboa también mete las patas cada vez que habla. Y evidentemente hay unas declaraciones que me han dejado, pero además sigue transparentándose, digamos, ¿no? Es decir, Arauz es un vocero que dice lo que piensa, y yo creo que uno de los graves errores es decir lo que piensas, digamos, cuando eres vocero. Eso no quiere decir que mientas, ¿no es cierto? Pero hay que estructurar un mensaje, y Abad también, digamos, ¿no? Sin embargo, no ve una reacción de los cuartos de guerra ni del uno ni del otro lado. Es decir, lo que hizo Noboa fue darle, digamos, una línea clara para que se dedique finalmente a apoyar, digamos, a los migrantes, Abad, y pero fue como quitarle un poco de importancia absolutamente a su candidatura a la vicepresidencia. Ahora entiendo que hasta la mandaron de viaje. Absolutamente, y no desmitifica ese tema. Es decir, cuando tú construyes, digamos, o cuando te construye un mito la dinámica, tu objetivo es desmitificar. Es decir, se debió haber desmitificado, por ejemplo, que lo que la candidata decía, ¿no? Yo escogí a Daniel Noboa, no él. Eso es lo que hay que desmitificar. Hay que desmitificar, evidentemente, que está molestando o que la figura vicepresidencial a Noboa la está molestando. No hay que aupar, finalmente. Y esta reacción me pareció que alimentó ese mito, ¿no? Y hay una cosa que hay que tomarla muy en cuenta, que todos estamos cansados de la política ecuatoriana, creo yo. Yo creo que sí. Y hay muy poca credibilidad. Sí, y digamos, eso es un fenómeno, primero, que se repite en toda América Latina, que no solo tiene que ver con la política. No solamente es acá. Pero no solo tiene que ver con la política, tiene que ver con, digamos, el pesimismo y sobre todo con la desconfianza interpersonal. El Barómetro de las Américas en el 2020 ya decía que América Latina es la región más desconfiada del mundo, ¿no? Esto quiere decir que tú no confías no solo en el gobierno, no solo en el municipio, no confías en la justicia, en la policía, pero tampoco confías en el otro, digamos, ¿no? Entonces, la desconfianza te provoca o te podría provocar pesimismo, y el pesimismo te provoca el poco involucramiento, digamos, ¿no? El hartazgo. Es decir, tiene un sentido, digamos, sociológico aquello. Y por eso también cualquier sorpresa que se pueda dar en las elecciones del 15 de octubre. Totalmente. Hay esta frase que yo estoy repitiendo mucho, ¿no es cierto? Que dice, digamos, cuando la sorpresa tiene explicación, no es sorpresa, es aprendizaje, digamos, ¿no? ¿Qué nos pasó en la primera vuelta? Nunca nos imaginamos que Noboa iba a pasar a la segunda, que iba a estar como finalista. Pero además yo creo que no solo eso, sino que nunca entendimos cómo la violencia iba a cambiar el mapa de este país y cómo la violencia lo está cambiando. Sí, hay un antes y un después, luego del vil asesinato a Fernando Villavicencio. Y no solo a Villavicencio, sino a Intriago, ¿no? Te lo dicen las cifras. También a Intriago. Absolutamente. Los dos asesinatos, la violencia extrema, ¿no es cierto? Fue un factor fundamental que te cambió los resultados. Eso te lo dicen las cifras. Tal vez más el de Villavicencio al ser candidato presidencial. Sí, que incluso revierten, no quiero ser, una persona insensible, pero incluso, ¿no es cierto?, el de Intriago revierte mucha más importancia política porque era un representante del Estado. Es decir, no estamos entendiendo el golpe a la democracia. Y muy fuerte en Manabí. Absolutamente, ¿no? Pero a la larga, digamos, en teoría, ¿no es cierto?, democrática, fue un asesinato a un representante del Estado, ¿no? Pero más allá de eso, cambió totalmente el escenario, ¿no es cierto? Los números te lo dicen, pero más nosotros no logramos entender, y hago un mea culpa, cómo la violencia puede cambiar cualquier escenario, no solo electoral, sino nacional, ¿no? Y esperemos que no haya más violencia o mucha violencia, más de la que ya estamos soportando hoy por hoy.
en el tiempo que queda, en estas 3 semanas y un poquito más. Pero además que no haya violencia, digamos, en el largo plazo y que, digamos, el gobierno que venga pueda con política pública resolver esa violencia, ¿no? Por ejemplo, Ecoavisa publicaba hace 4 semanas que en provincias de la costa hay aseguradoras que ya no te aseguran tus bienes, porque la probabilidad es altísima que te roben tu carro, ¿no? Eso cambia, digamos, el escenario y cambia, digamos, el mapa del Ecuador, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que el microcrédito empieza, digamos, a tener un desgaste porque la gente prefiere pagar la vacuna a pagar, digamos, a la cooperativa. No estamos entendiendo cómo la violencia está cambiando el mapa comercial, económico, social, educativo, político, etcétera, del país, ¿no? Hay que aceptar que el país está en una crisis total y absoluta, Pedro. Así es, yo creo que sí. Yo creo que una de las cosas más importantes es aceptarlo y establecer, digamos, una estrategia con política pública para revertirlo. Y quien gane, podrá ser poco en año y medio. Yo creo que no solo por el tema de la temporalidad, sino por el tema de la estructura, que eso es lo que hay que regresar a ver. Es decir, pero también es un tiempo muy corto. Es un tiempo muy corto, pero además el país está viviendo también una desinstitucionalización. Lo de la guerra interfunciones no es menor, ¿no? Es decir, mientras, digamos, el Ejecutivo se sienta e intente hacer algo, finalmente, otros poderes del Estado y las otras funciones no están coadyuvando tampoco, ¿no? Entonces, algunos hablan de que estamos ya en un estado fallido. ¿Tú consideras que es así? No, finalmente, ¿no? Porque a la larga, digamos, incluso la misma guerra interfunciones nos está demostrando que hay Estado, ¿no? Es decir, que, digamos, el Estado comete errores y que las... Muy venido a menos, pero hay. Sí, finalmente hay y aún hay resolución, digamos, esperemos que se mantenga. ¿Cuáles serán los retos políticos del próximo gobierno, además de la gobernabilidad, Pedro? Para mí la gobernabilidad es la palabra absolutamente clave, no solo nacional, sino local, digamos, ¿no? Lo segundo es, evidentemente, establecer políticas públicas que sobre todo le quiten el capital social a la violencia. Eso es fundamental. Es decir, la violencia no puede solo enfrentarse con policías y militares de armas y chaleco antibalas. Es decir, se necesita presencia simbólica y física del Estado para reducir el capital social, ¿no es cierto?, de la violencia, porque no sea fácil cooptar a los niños, adolescentes, jóvenes, que la reinserción escolar finalmente sea un precepto, que los niños dejen de abandonar la escuela. Es decir, es un reto muy importante. Claro, hay mucho por hacer y se demorará también bastante tiempo, muchos años en cambiar toda esta historia que estamos viviendo, que estamos atravesando, Pedro. Así es, no es del corto plazo, digamos, ¿no? Y ahí la palabra clave es gobernabilidad. Además del tema de seguridad, que es el que más nos preocupa a todos los ecuatorianos, ¿cuáles deben ser las prioridades del próximo presidente o presidenta? Yo creo que la reconstrucción del tejido social, ¿no? Es decir, ya más en el ámbito intangible, que a veces parece no importante, pero es importante, que finalmente la gente confía en el Estado, que la gente confía en el otro, ¿no es cierto? Reconstruir finalmente esta lógica de, digamos, subir un poco el optimismo, porque cuando tienes una sociedad altamente pesimista como la que estamos viendo, 9 de cada 10, nos decía la última encuesta de Click Report, ¿no es cierto? 9 de cada 10 se sienten pesimistas del presente, el Estado tiene... 9 de cada 10 es bastante. 9 de cada 10. El Estado tiene menos margen de maniobra para establecer y tomar decisiones, ¿no? Entonces, cualquier chispa puede convertirse, digamos, en un estallido social, y es lo que menos quisiéramos. ¿Cómo deja Guillermo Lasso al país después de este mal gobierno? Con todas estas cifras, ¿no? Es decir, hemos roto todos los récords, digamos, de violencia, y aún no se acaba el 2023, ¿no es cierto? Tenemos estas cifras espeluznantes de pesimismo, de poca credibilidad en el Estado, digamos, y... No quiero defender al gobierno de Lasso sin ninguna lógica, pero también Lasso recibió un Estado muy venido a menos, ¿no? Pero ha hecho poco nada, Pedro, hay que admitirlo, ¿no? Totalmente de acuerdo, se ven los niveles de ejecución presupuestaria incluso. Y le faltó liderazgo, además. Y más que liderazgo, yo creo que entendimiento, ¿no es cierto?, de la dinámica social del Ecuador, de lo que vive el Ecuador. Es decir, ni siquiera tenemos un censo poblacional para entender cuáles son las cifras, digamos, del Ecuador, ¿no? Entonces, si bien creo que efectivamente, digamos, los resultados son palpables, creo que también le costó entender la dinámica y recibió, digamos, un Estado bastante venido a menos, ¿no? ¿Consideras que los ciudadanos ejercen un voto informado que atiende realmente a la realidad que atraviesa hoy por hoy el país, que no es la misma de hace unos años? Así es. No, creo que no, digamos, y a veces yo soy muy reacio en echarle la culpa a la ciudadanía. La ciudadanía ahorita está peleando por comer y que no salga y que le maten, ¿no? Entonces, no... Tiene otras prioridades. Tiene otras prioridades, pero además el comportamiento electoral latinoamericano es así, ¿no es cierto? Mario Riorda, que es este teórico argentino, siempre dice, las elecciones en Latinoamérica son referéndums emotivos, son referéndums emocionales, digamos, ¿no? Entonces, es difícil informarte, tener un voto informado cuando la gente, digamos, tiene la atención en otra cosa. Bueno, veamos qué pasa el próximo 15 de octubre. Estos días, estas 3 semanas son claves, Pedro. Absolutamente, son claves. Yo creería que hasta, y esto nos enseñó la primera
primera vuelta, ¿no es cierto? Hasta 24 horas antes habrá un nivel de indecisos que se decidirán finalmente ya en la intimidad de la urna y que todo puede suceder, ¿no? Aún creo que no hay nada cantado. No hay nada cantado. Creo que no. Me quedo con eso. Gracias a Pedro Donoso, analista político, esta mañana con nosotros aquí en FM Mundo. Noticias, reportajes y opinión. Cristian del Alcázar Ponce